medicación. Y luego vamos a tener a la doctora Amanda Zárate, que va a hablar un poco de lo que es escenarios de las cirugías, el quirófano y su organización, el manejo de agenda. eh, Va también a hablar un poco del checklist, que lo hablamos la semana pasada. Así que vamos a comenzar. ¿Pueden ver ahí lo que estoy compartiendo en pantalla? Sí, profe. Bien, vamos a hablar un poco de los riesgos de la farmacoterapia y errores de medicación. Es fundamental abordar el uso seguro de medicamentos, no solo como una responsabilidad individual, sino como un proceso sistémico donde cada etapa actúa como una barrera de defensa para evitar errores. El objetivo es identificar los principales riesgos asociados a la farmacoterapia, reconocer las etapas donde ocurren errores de medicación e implementar estrategias para prevenir estos errores, que pueden ser en la prescripción, en la dispensación y en la administración. Los tipos de errores y los más comunes son errores en la prescripción, que es el inicio de la cadena. La prescripción es el proceso donde se toma la decisión terapéutica y los errores acá son críticos porque se propagan a través de todo el proceso posteriores de la medicación. Cuando hablamos de errores en la prescripción, hablamos de problemas de legibilidad, que las escrituras manuales sobre todo son deficientes, siguiendo una de las causas principales de eventos adversos. Una letra ilegible, como muestra la foto, puede llevar a la confusión entre nombres de fármacos y con gráficas similares. Eso habla de errores, como se caracterizan y se nombran look alike. La ambigüedad de las órdenes, que es el uso de abreviaturas no estandarizadas. Por ejemplo, se puede usar la U en lugar de unidades y lo que puede leerse esa U como un 0. Entonces, la falta de claridad en la vía de administración. Y la dosis y la frecuencia, que son errores de cálculo, especialmente en pediatría o en la omisión de lo que va a durar el tratamiento. Cuando hablamos de errores de dispensación, es la barrera farmacéutica que ocurre desde que la receta llega a la farmacia hasta que el medicamento es entregado. La selección incorrecta, que es debido a los fármacos con envases similares o nombres que suenan parecidos, estos se los llaman medicamentos LASA, que es look alike y sound alike. Por ejemplo, confundir la dopamina con la dobutamina. Fracciones y etiquetados incorrectos, que el error es al preparar las dosis unitarias o al colocar etiquetas que no corresponden al contenido real de la caja o de la jeringa prellenada. Y la falta en la validación, que es no detectar la dosis precisa que excede los límites de seguridad o que existe una interacción medicamentosa grave. Y el error de administración, que es el último paso, que es la etapa donde el error llega directamente al paciente.
relaciona directamente con el paciente y por lo tanto es lo más difícil de interpretar. El incumplimiento de los correctos, que es la falla en verificar el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía correcta y la hora correcta. En la clase pasada hablamos un poco de, ¿se acuerdan de la seguridad del paciente y lo que era la comunicación efectiva, el CHECK-DIC, el ISBAT? Y también nombramos el paciente correcto, que es poder identificarlo en todo momento del proceso, ya sea desde colocar una vía hasta hacer una medicación o tomar los signos vitales, ¿sí? Siempre se debe primero identificar al paciente, tanto el paciente con las pulseras y que cada institución usa diferentes criterios para identificar al paciente y poder chequearlo con la historia clínica y los datos que lleva esa historia clínica de cada paciente. Los factores de riesgo asociados a los humanos, como por ejemplo la comunicación no efectiva, los sistemas tecnológicos, la comunicación y los ambientales, sobre todo los ambientales, los ruidos, cuando hay muchas personas dentro de una habitación o de una sala donde se está preparando la medicación, eso interrumpe el correcto proceso de preparado y de administración. Las estrategias de prevención, la idea es poder mitigar estos riesgos en cada etapa y se deben proponer soluciones sistémicas. Por ejemplo, las prescripciones electrónicas hoy se usan mucho, que eliminan los problemas de que la letra sea legible o no y permite las alertas automáticas sobre interacciones o dosis máximas. Siempre en los sistemas, cuando se carga la prescripción electrónica, nos salta una alerta. El doble chequeo, sobre todo para la dispensación, que es especialmente en medicamentos de alto riesgo, como insulinas, anticoagulantes, electrolitos, donde dos profesionales verifican esa dosis de forma independiente, ¿sí? El proceso de doble verificación es una de las barreras de seguridad más críticas en gestión de medicamentos y está diseñada para interpretar esos errores antes de que llegue al paciente. Se basa en que el principio, dos personas tienen la posibilidad de cometer el mismo error de forma independiente. Entonces, siempre el doble chequeo es lo mejor, porque una persona puede pasar el error y la otra estar más atenta y darse cuenta de esa falla. El concepto de doble verificación es independiente y no se trata de que una persona vea el error del otro, sino que esto sea efectivo. Entonces, el error de uno, que esté alerta el otro. La persona A, por ejemplo, realiza el cálculo y prepara el medicamento. La persona B realiza su propio cálculo nuevamente y verifica sin mirar el resultado de la persona A. Y el cotejo es solo al final, se comparan ambos resultados. Si no coincide, se debe reiniciar el proceso de identificación para ver el fallo. Bueno, los objetivos de esta doble verificación es esto: detectar errores potenciales antes de que alcance el paciente, reducir la dependencia de la memoria individual, aumentar la adherencia a protocolos y mejorar la seguridad en medicamentos de alto riesgo. Acá, bueno, explico más o menos lo que les comentaba recién y sobre todo esto, el primer profesional, además de hacer los cálculos y el chequeo, debe ver que sea el paciente correcto con dos identificadores, ya sea el número de documento y el número de historia clínica.
Siempre hacemos hincapié en que no sea el nombre, apellido o fecha de nacimiento, porque muchas veces puede coincidir en un paciente que tengan esos mismos datos personales. El medicamento correcto con el nombre y la concentración, la dosis, que es el cálculo, la vía, la frecuencia y las condiciones de almacenamiento de ese medicamento, la trazabilidad que tiene ese medicamento. Y el segundo profesional repite independientemente la verificación, sin influencia del primer profesional. Y acá se documenta la revisión, confirma nombre y la hora. Y detiene el proceso, como yo les decía, si no hay una coincidencia en el cálculo, en la vía de administración, etcétera, ahí se detiene el proceso y se vuelve a iniciar. Cuando hablábamos de las metas internacionales, que una era la comunicación efectiva, la identificación correcta del paciente, bueno, la meta internacional número 3 es la mejora de la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Que esto sí necesitan un doble chequeo. Los medicamentos clasa son fármacos con nombre o envases similares que pueden llevar a errores de prescripción, dispensación o administración y representan hasta el 33% de los errores de medicamentos reportados. Por eso los medicamentos tienen que tener una prevención para los profesionales médicos y de enfermería. Esto debería estar protocolizado en cada institución. Yo acá les doy un ejemplo de drogas vasoactivas que se marquen con un círculo rojo cada ampolla. Esto ya sale de farmacia con esta identificación. Desedación verde, hidrataciones azul, antibióticos amarillos. Esto es un ejemplo. Cada institución busca la manera más gráfica de poder identificarlo y que las etiquetas de estos medicamentos estén protocolizados para que todos los profesionales de la institución sepan qué color corresponde a qué grupo de medicamentos. Entonces, solo al ver la etiqueta puedo saber si estoy utilizando o no el medicamento correcto. La farmacovigilancia, la notificación de efectos adversos y adherencias al tratamiento, la Organización Mundial de la Salud define como la ciencia y las actividades relativas a la detección, a la evaluación y la comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos a cualquier otro problema relacionado con ello. Más allá del ensayo clínico, los estudios previos a la comercialización tienen limitaciones por ahí de pocos pacientes en prueba, el poco tiempo y la exclusión de grupos vulnerables. Entonces, la farmacovigilancia permite identificar estas reacciones adversas a medicamentos raras o de aparición tardía en la población real. El objetivo de la farmacovigilancia es identificar los riesgos desconocidos de medicamentos, evaluar los beneficios riesgos para optimizar las terapias y prevenir daños mediante alertas tempranas. Por eso la notificación de eventos adversos es la herramienta operativa de la farmacovigilancia y para que sea efectiva debe integrarse en la cultura de seguridad sin culpa. Nosotros no vamos a reportar para culpabilizar, sino que la cultura de la seguridad busca una cultura no punitiva. ¿Qué tenemos que reportar? Reacciones de eventos adversos, efectos nocivos no deseados en dosis terapéutica, errores de medicación, fallas en la cadena, ya sea en la prescripción, dispensación o administración, incluso si llegaron a causar daño. A no causar daño, sino que es un casi error. Eso también se debe reportar.
La falta de eficacia, si un fármaco no produce el efecto esperado, puede indicar un problema de calidad o falsificación. Entonces también se debe reportar eso. El formulario de reporte generalmente incluye 4 datos mínimos para ser validado. Es un paciente identificable, un fármaco sospechoso, una reacción adversa descripta y un notificador, que es el que va a hacer la notificación de eventos adversos. También hay que hacer educación al paciente para mejorar la adherencia, porque también tenemos que estar alertas de que la adherencia al tratamiento y la educación al paciente forma parte de lo que nosotros debemos reportar. Puede ser que los pacientes nos digan o vemos nosotros que no funciona este medicamento, pero no se reporta sin antes ver la estrategia de adherencia al tratamiento que utilizamos con un paciente. Cómo debe tomar la medicación, si sigue una dieta o ejecutar cambios en el estilo de vida, y coincide con las recomendaciones que el profesional le va a dar a este paciente. La falta de adherencia también es un impacto en la seguridad, porque la falla del sistema fuera del hospital se relaciona que un paciente no tome la medicación correctamente. Eso lleva a reingresos de los pacientes, a sospechas de que la dosis no es correcta, pero en realidad es la falta de adherencia por parte del paciente. Los factores que lo afectan son los relacionados en la terapia, que es la complejidad del régimen, que por ahí cuando hay muchas tomas en un solo día, el paciente no adhiere correctamente a esto. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de que sea una sola toma o 2 al día, darle un plan de cómo tomar esa medicación y que sea lo más fácil para que el paciente lo pueda entender, él o su familia. Los relacionados al paciente, que es el olvido de la medicación, que pasa muy a menudo, la creencia sobre las enfermedades o también la falta de recurso económico para poder llegar a comprar ese medicamento. Y los relacionados con el sistema médico es la comunicación no efectiva o la falta de instrucciones claras para los pacientes. La estrategia para mejorar la adherencia es la comunicación efectiva, que volvemos a hablar del ISBAR, que se usa también para los pacientes, que es la situación, que hay que desarrollarle el diagnóstico al paciente, los antecedentes de por qué necesita este fármaco ese paciente, y la evaluación, que es qué esperamos que pase con ese medicamento. Y la recomendación, que esto es uno de los conceptos más importantes de cómo y cuándo tomarlo. Simplificación del régimen, que esto es lo que les decía hoy, de siempre que sea una sola toma o en lo posible 2 o combinaciones fijas de medicamento, entonces reducimos la cantidad de pastillas o inyecciones o lo que se tenga que realizar el paciente. Una entrevista motivacional, que siempre que sea posible, en lugar de imponerle preguntas al paciente de qué dificultades crees que podría pasar con este tratamiento, sino que hablarlo de cómo realizarlo, motivarlo a que cumpla con el tratamiento el paciente. Y la educación y el refuerzo es fundamental, que son entregar por lo menos instrucciones por escritas y que esas instrucciones sean claras tanto para el paciente como para la familia, y no dejarlo solo en palabras, porque después cuando el paciente llega a su domicilio muchas veces entra en dudas de cuántas veces me dijo que lo tome, cada cuánto, cada 6 horas, 8 horas, 12 horas. Entonces
verificar que nosotros podamos hacerle una educación, además de verbal, por escrito. La seguridad del paciente no termina solo no termina solo con la prescripción correcta, termina cuando nos aseguramos que el paciente comprende y adhiere al tratamiento, y cuando nosotros como profesionales nos comprometemos a notificar cualquier anomalía para proteger futuros pacientes a través de la farmacovigilancia. Recuerden que siempre buscamos que la cultura de seguridad no sea punitiva, ya sea o en errores médicos o también en la farmacovigilancia, ¿sí? Buscamos que una cultura de seguridad del paciente no sea punitiva, ni para el paciente ni para el profesional sobre todo, porque lo que queremos llevar a cabo es un cambio cultural para las instituciones sanitarias y para los pacientes y sus familias. ¿Alguna duda que hayan tenido? Bueno, creo que no. Bien. No, pero Bueno, hoy contamos con la presencia de Amanda. Amanda, ya estás conectada, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo estás? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Bueno, Todo Amanda bien. es médica, te las presento. Amanda es médica formada en la Facultad de Medicina de la UNL, es especialista en clínica médica y es actualmente subdirectora del Hospital Cushing. Así que te damos la bienvenida, Amalia. Bueno, Muchas muchísimas gracias gracias. por estar. No, un placer estar acá hoy con ustedes. Igualmente. Si podés ponerme como coanfitriona para poder compartir, porque no pude yo. ¿No pudiste? A ver, No me aparece la opción. déjame ver porque Dale. yo no soy anfitriona, sino que me Ah. puse con el código. Bueno, yo me formé en la facultad en la que están ustedes estudiando ahora y hice todo mi recorrido en el Hospital Cushing, hice la residencia ahí de clínica médica, fui jefa de residentes, instructora y bueno, hoy cumplo un rol de gestión y la cercanía que yo tuve como profesional a la calidad y a la seguridad empezó fundamentalmente en el posgrado. Ustedes tienen la ventaja de que hoy en las currículas calidad y seguridad dentro de la Cátedra de Salud Pública es una temática que está muy arraigada y de una manera muy fuerte y que ya ustedes desde la formación de grado estén escuchando y empiecen a tener ideas de todo esto es súper importante porque la medicina un poco toma ese camino, ¿no? Vamos hacia eso, hacia la experiencia del paciente y a poder generar la mayor calidad posible sin generar o generando el menor daño posible, no sin generar porque es imposible, ¿sí? Pero sí tratar de generar el menor daño posible en nuestros pacientes. Es el futuro y creo que ustedes ya puedan hoy empezar a tener estas ideas desde el grado es súper importante porque ya van a tener una perspectiva distinta cuando terminen la carrera y también, bueno, si deciden hacer alguna formación de posgrado ya van a tener esa idea en su cabeza, que es sumamente importante, sobre todo porque lo más difícil en cuanto a cultura organizacional es justamente que las personas se sumen a estos cambios y hacer estos cambios en cada uno en sus procesos de trabajo de todos los días para poder mejorar, ¿sí? Generar la cultura organizacional en calidad y en seguridad es lo más difícil de todo. Entonces, que ya se formen profesionales con estas ideas previas, que ya las traigan de la facultad, va a hacer que después sea mucho más fácil. Así que creo que eso es muy valioso y que es bueno que lo puedan aprovechar. Ahí pueden verlo.
Sí, ahí lo vemos. No sé si podés ponerlo como en pantalla completa. No me deja porque lo tengo en PDF. Ah, bueno, espera. A ver si intento mandártelo por el Drive, ¿querés? Dale. Así lo ven mejor los chicos. Dame un segundito. Profe, fíjate en los 3 puntitos. Claro, ahí se debería poder. Ahí te lo envié. No sé si lo puedes abrir así. Ahí estoy viendo de ponerte como anfitriona. A ver, que me están dando el permiso desde la facultad. Dale, perfecto. No sé por qué no me da la opción. La busqué las mil y una maneras, pero no me dejaba. ¿Ahí la ven? Ahí está. Ahora Bien, sí. perfecto. Un segundito. A ver, ahí se salió. Un segundo. Ahí está. ¿Lo ven bien? ¿Ven bien? Sí, se ve Perfecto. bien. Bien, arrancamos entonces. Yo hablo un poco rápido, así que cualquier cosa que no entiendan me interrumpen, no hay problema. Bueno, a modo de introducción y un poco para conversar sobre cosas que ya vienen charlando en las clases anteriores, sabemos que uno de cada 10 pacientes sufre un evento adverso cuando recibe algún tipo de proceso de atención en salud. Eso significa que a nivel mundial tenemos aproximadamente un cálculo de 3 millones de personas por año que fallecen por estos eventos adversos y como siempre en los países en vías de desarrollo las tasas de mortalidad son más altas y tenemos un cálculo aproximado entre 4 a cada 100 pacientes que fallecen por eventos adversos secundarios a atención en salud. Lo más importante que tenemos que tener en claro es que la mitad de todos estos eventos adversos son prevenibles y es ahí donde nosotros fundamentalmente tenemos que trabajar. Las principales causas de mortalidad por eventos adversos vinculados a procesos de salud en general están vinculadas a 3 cosas: a infecciones asociadas a los cuidados de la salud,
a errores en la prescripción y administración de medicamentos, que es un poco lo que estuvieron charlando con Constanza recién, y a complicaciones asociadas a procedimientos quirúrgicos. Esas son 3 de las causas más importantes, hay otras por supuesto, y hoy vamos a hacer hincapié un poco en la tercera. Ya desde el año 2004, la Organización Mundial de la Salud, en su alianza por la seguridad del paciente, en el segundo reto que hacen sobre esta alianza, deciden tomar el tema de la cirugía segura como un tema fundamental en salud pública, ¿sí? Y sobre el cual había que hacer algún tipo de intervención. ¿El por qué? Porque la estadística a ese momento es que tenemos aproximadamente entre 234 y 300 cirugías mayores a nivel mundial, ¿sí? Al año, o sea, eso es 1 cada 25 personas tiene una cirugía al año. En los países desarrollados, la mitad de los eventos adversos que están vinculados a la atención, o sea, la mitad de los eventos generales que están vinculados a la atención quirúrgica, estamos hablando de países desarrollados, ¿sí? Y de esos pacientes, entre el 3 al 16% tienen complicaciones graves secundarias a la cirugía. Y así como en líneas generales la mitad de los eventos adversos son prevenibles, en cirugía también la mitad de los eventos adversos que suceden se pueden prevenir, ¿sí? La tasa de mortalidad de los eventos es muy variable, depende de cada país y de un montón de situaciones, pero varía más o menos entre el 0,5 al 5%. Este es el lineamiento o la base general sobre las cuales la Organización Mundial de la Salud, a partir de esta alianza, decide intervenir y empezar a conformar equipos de trabajo para generar estrategias o políticas de salud para mejorar la seguridad de los quirófanos y de la atención quirúrgica en general. Revisando un poco la bibliografía y tratando de encontrar algo de datos nuestros y más actualizados, tenemos este trabajo que es el LASOS, el trabajo LASOS, que es un estudio latinoamericano, ¿sí?, de resultados quirúrgicos en 17 países de Latinoamérica. Este trabajo se publicó en abril, ahora del año pasado, o sea, hace un año exactamente. Es un estudio de cohorte, prospectivo y multicéntrico, ¿sí?, en los cuales se evaluaron 284 hospitales de 17 países de Latinoamérica durante una semana y se analizaron ahí las cirugías que se fueron realizando, ¿sí? Argentina fue uno de los países. El outcome primario, ¿sí? El resultado primario era complicaciones postoperatorias, ¿sí? Y los resultados secundarios se vinculaban a mortalidad hospitalaria, duración de la estancia hospitalaria y admisión a cuidados críticos de pacientes durante los 30 días posteriores a la cirugía, ¿sí? Este estudio se publicó en la revista Lancet. Fíjense que, primero como datos generales, la mayoría de los pacientes eran mujeres de edad media, tenían aproximadamente 49 años. Casi el 80% de los pacientes eran ASA 1 o ASA 2. ¿Saben lo que es la clasificación de ASA? ¿Ya lo vieron a eso o todavía no? Perdón, Amanda, Sí, te corto un segundito. Chicos, sí. por favor, tengan las cámaras prendidas, porque la asistencia es parte de la acreditación de la actividad, ¿sí? Así que, por favor, tengan las cámaras prendidas. Si no saben lo que es, yo se los cuento, pero es para que entendamos todo un poco la idea. ¿Saben lo que es la clasificación de ASA o todavía no lo vieron? Ok, bien. La clasificación de ASA es una clasificación general que se usa en la anestesia para estratificar el riesgo de los pacientes, ¿sí? Se usa en todo el mundo, hay otras clasificaciones, no es la única, pero es un score que permite ubicar al paciente en un paciente que tiene un bajo riesgo quirúrgico, un intermedio, moderado, un alto riesgo quirúrgico. Y se evalúan un montón de parámetros que tienen que ver con los hábitos del paciente, con su índice de masa corporal, con las comorbilidades que tiene, con la estabilidad o no de las comorbilidades que tiene. Entonces, el ASA 1 o ASA 2 son pacientes con un riesgo quirúrgico bajo, ¿sí? Pacientes en líneas generales podríamos decir sanos, ¿sí? La mayoría de los pacientes de este estudio entonces tenían bajo riesgo quirúrgico. El 68% de estos pacientes tenían cirugías menores, no eran grandes cirugías, ¿sí? Y casi el 70% de estas cirugías eran cirugías electivas, ¿sí? O sea, no eran urgencias.
Fíjense, perdón, que se salió. Ahí está. De todos estos pacientes que mencionamos recién, edad media, en general pacientes sin alto riesgo quirúrgico y con cirugías programadas y no mayores, el 14% tuvo complicaciones, ¿sí? Que es una tasa alta, ¿sí? La causa más frecuente de las complicaciones fueron infecciosas, el 8,2%, y si bien la mortalidad general fue del 2,2%, más o menos los números que veníamos hablando hoy, que el rango era entre 0,5 y 5, de los pacientes que tuvieron complicaciones, ese 14,6, 1 cada 7 fallecieron, con una tasa del 15%. ¿Está? Y eso el estudio lo llama como falla de rescate, porque ¿qué quiere decir? Que aquellos pacientes que se complicaron, no pudimos resolver las complicaciones, y 1 cada 7 tuvieron complicaciones que los llevaron a la muerte. Entonces, analizándolo, y en un estudio de hace un año, todavía tenemos mucho por hacer y mucho por mejorar, ¿sí? Me pareció interesante compartirlo. Fíjense, como otros datos secundarios que da el estudio, del total de los pacientes, bueno, en el postoperatorio inmediato el 13% fue a terapia intensiva, pero del total de los que fallecieron, solo el 37% pasó a terapia. Quiere decir que también hubo como una falta de detección de la gravedad de la complicación en ese momento. ¿Está? Y este cuadrito, este gráfico de barras es interesante porque lo que hace es comparar nuestros datos de Latinoamérica, en este estudio Lazos que yo les mencionaba recién, con dos grandes estudios más, multicéntricos. El celeste es un estudio norteamericano y el verde es un estudio africano, donde fíjense que en mortalidad por todas las causas postoperatorias estamos parejo con África, Estados Unidos un poquito mejor los números. Complicaciones postoperatorias, África a la cabeza, tiene mayor cantidad, pero en cuanto a mortalidad por desarrollar complicaciones, nosotros tenemos la tasa más alta de mortalidad. Entonces, evidentemente, está asociado a los cuidados postoperatorios y a la detección de complicaciones y al correcto tratamiento de las complicaciones postoperatorias. Por toda esta información, lo que decidió hacer la Organización Mundial de la Salud a través de un grupo de trabajo interdisciplinario que estaba conformado por el equipo de salud, por pacientes, cuando hablo de equipo de salud hablo de enfermería, anestesia, médicos clínicos, cirujanos y demás, armar equipos de trabajo, ¿sí?, que decidieron hacer intervenciones en 4 ejes fundamentales para mejorar los resultados y bajar la tasa de eventos adversos en cirugía. ¿Cuáles son? La prevención de infecciones del sitio quirúrgico, la anestesia segura, equipos quirúrgicos seguros y análisis de datos. Ahora vamos a ir desarrollando el por qué se decidió trabajar sobre estos puntos en particular. Prevención de infecciones del sitio quirúrgico. Sigue siendo una de las causas más comunes de complicaciones graves en pacientes que se operan, ¿sí? El riesgo de infección siempre varía según el tipo de procedimiento y el nivel de contaminación que va a tener la herida. Cuando un paciente se somete a una cirugía programada y una herida limpia, la tasa es muy bajita, es del 2%. Cuando ya el paciente tiene una herida sucia o sucia contaminada, por ejemplo, un trauma abierto por un accidente, una perforación intestinal, ya el riesgo de infección es mucho más alto y va entre el 30 y el 70%. Las infecciones generan un alto impacto social y económico porque aumentan la estancia hospitalaria, ¿sí? Se le prolonga la internación al paciente entre 7 a 11 días aproximadamente. El aumento en costos de salud es muy alto. Se calcula que en países desarrollados un paciente que tiene una complicación infecciosa en un postoperatorio aumenta el gasto en salud entre $10.000 y $25.000, ¿sí?, por paciente. Y también la utilización de antibióticos y la generación de gérmenes intrahospitalarios con su resistencia genera, por supuesto, más presión antibiótica y aumento en las resistencias con antibióticos que son más costosos y más dirigidos a bacterias en particular. Obviamente para el paciente, discapacidad, secuelas, trastornos psicológicos, pérdida de la productividad. Y lo que se pudo evaluar de todo esto es que el problema fundamental tiene que ver con la falta de la sistematización de los procesos, ¿sí? En los 2 puntos críticos de la prevención de infección de sitio quirúrgico, que tiene que ver con la profilaxis antibiótica, que ya vamos a charlar ahora después un poco más, y con la esterilización eficaz de los instrumentos, del instrumental para la cirugía. No es por falta de recursos, no es por falta de antibióticos o por falta de instrumental esterilizado o de
los materiales y descartables necesarios, sino porque los procesos no están sistematizados de una manera correcta. Bien, anestesia segura. Anestesia es uno de los servicios que más ha mejorado en términos de seguridad, sobre todo con la creación de protocolos que son muy estrictos, pero la mortalidad secundaria de anestesia sigue siendo una causa de muerte no despreciable, y la mayoría de los pacientes que fallecen por esta causa son prevenibles, ¿sí? Entonces, como siempre, la mortalidad en los países en desarrollo es más alta que en los países desarrollados, y bueno, también las características propias de los pacientes aumentan el riesgo de mortalidad. Cuando tienen edad avanzada, cuando tienen muchas comorbilidades, que se calcula un poco con este score que les mencioné hace un ratito, cuando tienen cirugías más complejas, por ejemplo, cirugías cardíacas, cirugías respiratorias, cuando un paciente ingresa a una cirugía de urgencia, todas esas situaciones aumentan el riesgo de muerte secundaria o alguna falla en la anestesia, y por eso es tan importante que tengamos en claro quién es el paciente, qué cirugía va a recibir y todos estos puntos, ¿sí? Esto es, este eje de trabajo es fundamental porque tiene mucho que ver con esto de la sistematización de los procesos, equipos quirúrgicos seguros. Esto hace referencia a que la calidad del trabajo que vamos a desarrollar y de la seguridad en el quirófano depende muchísimo de cómo se comunica ese equipo entre sí, no solamente de las habilidades clínicas que tenga o las habilidades médicas, quirúrgicas que tenga tanto el anestesista para brindar el servicio, que tenga la instrumentadora o que tenga el cirujano, sino en la forma que tengan ellos de comunicarse entre sí, en la cultura que tenga el equipo, y en seguir cada uno de estos pasos de una manera correcta y en concordancia con el trabajo que está realizando el otro. Eso es fundamental, ¿sí? La capacidad de comunicación es algo que a veces pasa como inadvertido o se le da poca importancia, pero es un punto clave para poder mejorar y tener buenos resultados. Y por otro lado, el análisis de datos también es sumamente importante. ¿Y qué es lo que sucede en particular con cirugía? Ustedes conocen, porque esto seguramente ya lo estuvieron viendo, que hay programas de vigilancia para varias cosas. Por ejemplo, en el caso de embarazos y recién nacidos, hay programas de vigilancia. Programas de vigilancia para tuberculosis, para otras enfermedades infectocontagiosas, pero para cirugía en particular no hay estandarización de vigilancia. Entonces, queda un poco liberado a cada centro, a cada lugar, en qué indicadores quiere producir y qué análisis quiere hacer de esos indicadores. Entonces, por eso es muy importante que dentro del cambio cultural que uno quiera generar, que los equipos entiendan que es sumamente importante generar datos, poder analizar esos datos y actuar en consecuencia, tomar decisiones para poder mejorar los resultados. Bien. Como punto de partida de todos estos cuatro ítems que estuvimos viendo, se generaron 10 objetivos esenciales que consideró la Organización Mundial de la Salud para poder asegurar o mejorar los resultados en cirugía. Y esos puntos son los siguientes. Por un lado, que el equipo opere al paciente correcto y en el lugar correcto. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero es sumamente importante y es una causa de error en cirugía, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Que el anestesista, el equipo de anestesia, utilice métodos protocolizados y seguros, ¿sí? En la administración de la anestesia, que la anestesia sea acorde, ¿sí? Que proteja al paciente del dolor. Que se conozca cómo es la vía aérea y las eventuales complicaciones que se pueden producir, tener en claro si hay o no un riesgo de hemorragia mayor y tener la capacidad suficiente para actuar en consecuencia. Saber si el paciente es alérgico o no a algo, ¿sí? O si tiene algún riesgo de hacer alguna reacción adversa a algún medicamento. Tener en claro, o sea, utilizar los protocolos correspondientes para evitar las infecciones de sitio quirúrgico, evitarlas o minimizarlas por lo menos. Evitar la retención inadvertida dentro del paciente de compresas o de instrumental. Muchas veces son cirugías que son largas, que requieren mucho instrumental y hay que prestar mucha atención a la hora de retirar todo eso, de contarlo correctamente. En cirugías en las cuales se envíen muestras a microbiología, anatomía patológica, poder asegurar e identificar con precisión cada una de esas muestras es trascendental porque pacientes dependen sus tratamientos de un montón de cosas, de esas muestras, sobre todo los pacientes oncológicos
o que tienen infecciones crónicas y necesitan hacer un diagnóstico a partir de las muestras. Bueno, y como dijimos, la comunicación del equipo, que sea eficaz, que permita compartir los datos críticos que sí todos tienen que saber del paciente y vigilar los resultados. Establecer un sistema de vigilancia, no solo de la producción total, sino de los resultados quirúrgicos y actuar en consecuencia de aquellos resultados que salen mal, ¿sí? Bien, con todos estos puntos, ¿qué es lo que se logró? Confeccionar este listado de verificación o el checklist prequirúrgico, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Este checklist tiene tres momentos en particular. El primer momento el que es antes de la inducción anestésica, el segundo es antes de la incisión cutánea, de la primera incisión cutánea, y el último antes de que el paciente salga de quirófano, ¿sí? Tiene tres características fundamentales este checklist. 2008 ya la OMS lo pone a disposición, ¿sí? El primero es la simplicidad. Es fácil de entender, fácil de completar, y esto lo que genera es mayor adherencia para todos los equipos, y que independientemente de la complejidad de las cirugías que se realicen, que todos lo puedan hacer, ¿sí? Por otro lado, es ampliamente aplicable, no importa el tipo de cirugía o de procedimiento que se realice, se puede aplicar de la misma manera para todos. Y la mensurabilidad. En cierta manera, con cada uno de los datos que quien está a cargo de completar el checklist va completando para esa cirugía, va dejando asentados, ya a partir de ahí es una base de datos para producir indicadores, ¿sí? Eso es sumamente importante porque ya uno tiene la hoja de ruta como elemento para sumar datos y poder sacar conclusiones, ¿sí? Lo más importante de todo es que esto no es un instrumento normativo, no es obligatorio, y que cada servicio, cada equipo lo puede ir modificando según sus necesidades y sus características particulares. Pero sí está más que claro que el seguimiento sistemático de cada uno de los pasos que vamos a ver ahora, desde que el paciente todavía está despierto hasta que sale de quirófano, minimiza los riesgos quirúrgicos que atentan contra el bienestar del paciente y contra su vida. El primer paso antes de la inducción anestésica. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Sí. Buenísimo. Bien. Primer paso. Antes de la anestesia, ¿sí? Es importante saber que es solo una la persona de todo el equipo que va a comandar cada uno de los pasos que vamos a seguir, la verificación. En este punto, por lo menos, tienen que estar presentes, o sea, no solo ellos dos, al menos anestesista y enfermero, ¿sí? Lo primero que tenemos que confirmar es la identidad del paciente, el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento. Por supuesto que si el paciente está despierto, le preguntamos al paciente su nombre y apellido, se certifica con él, si no un familiar, ¿sí? Lo segundo que vamos a chequear en este punto es si se marcó el sitio quirúrgico. Eso se hace con marcadores. Pierna derecha, pierna izquierda, la zona lumbar a la cual, por ejemplo, hay que hacer un bloqueo, o la vértebra que hay que operar, o qué cuadrante de la mama, por ejemplo, hay que hacer una punción o hay que hacer una cuadrantectomía. Eso se hace de esta manera, ¿sí? El punto que sigue antes de inducir la anestesia es que el anestesista haya comprobado la mesa de anestesia, que cada uno de los instrumentos que están ahí funcionen correctamente y que cuente con toda la medicación anestésica que necesita para inducir la sedación en el paciente y el tratamiento del dolor, y también si necesita alguna medicación de rescate también, ¿sí? Todo eso se chequea antes de que se induzca la anestesia. Algo que parece tonto, pero se chequea que el oxímetro de pulso funcione y se le coloca al paciente, y se repasan en el caso de que existan alergias, de que el paciente tenga o no tenga una vía aérea difícil, o por ejemplo que tenga riesgo de aspiración. Si es una cirugía de urgencia, el paciente tiene el estómago lleno, por ejemplo, eso es algo que es importante porque el anestesista tiene que estar preparado con el sistema de aspiración chequeado y funcionando, si es que la va a necesitar. Lo mismo que si es un paciente que tiene por ahí un cuello más corto, tiene una vía aérea difícil, hay un montón de maniobras que el anestesista puede realizar con el paciente despierto para ver si esa vía aérea es difícil o no.
el anestesista o cualquiera que va a intubar un paciente. Ustedes mismos el día de mañana, si hay un paciente que todavía está lúcido y le pueden hacer que abra la boca, ustedes ya van a ver, digamos, cuáles son las características de su vía aérea y para qué se tienen que preparar, ¿sí? Y en el caso de que tengamos un paciente que tenga una vía aérea difícil, tener todos los instrumentos necesarios para poder abordar y tratar esa vía aérea. Y después, según las características de la cirugía o las características propias del paciente, ¿sí? Si va a tener o no riesgo de hemorragia. ¿Por qué digo de la cirugía? Porque hay ciertas cirugías, por ejemplo, de algún tipo de tumor o algunas lesiones que van a sangrar por la cirugía en sí. En otras situaciones puede ser el propio paciente que está entrando en una cirugía de urgencia y que tiene algún trastorno de la coagulación que le aumenta el riesgo. Entonces, son cosas que parecen menores, pero que no lo son, ¿sí? Y que tienen que estar en claras en este punto. En el caso de que el paciente tenga un riesgo de pérdida de hemorragia mayor a 500 mililitros, tiene que estar previsto en el quirófano y tiene que tener o 2 vías periféricas de calibre grueso o una vía central y tener a disposición las soluciones necesarias para la reanimación y con el banco de sangre para poder transfundir, ¿sí? Bien. Segundo paso. Una vez que chequeamos esto con enfermería y anestesia, vamos a la segunda parte del checklist, que es antes de la incisión cutánea. En este punto ya todo el equipo tiene que estar presente y vamos a ir haciendo como una revisión sistemática de cada una de las funciones que tiene cada integrante del equipo y del instrumental que cada integrante va a utilizar. Eso es como en líneas generales para que ustedes lo entiendan. Primero, ver que todo el equipo esté presente y se conozca, ¿sí? Parece tonto, pero a veces no son los mismos equipos que operan juntos, entonces es importante que todos se presenten por su nombre y cuál es su función. Nuevamente confirmamos la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento que se va a realizar. Se chequea la profilaxis antibiótica, si el paciente la recibió en los últimos 60 minutos, si corresponde que la reciba ahora o no, si ya la recibió. Por parte de cada uno de los integrantes del equipo, lo que se hace es la previsión de los eventos críticos. Por parte del cirujano, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir críticos en su procedimiento? ¿Cuánto considera que va a durar la cirugía? ¿Y cuál es la pérdida de sangre prevista? Esto es toda una conversación entre el equipo, ¿sí? Esta es la cirugía, creo que puede haber o no esta complicación, creo que va a durar tanto tiempo y no considero que haya, por ejemplo, una pérdida de más de 500 mililitros. Después el anestesista comenta si hay alguna característica, si tuvo problemas en la intubación, por ejemplo, si hay algún parámetro en la presión arterial o en la oximetría de pulso que hay que prestar atención antes de comenzar el acto quirúrgico. Y el equipo de enfermería confirma, ¿sí?, que el instrumental que se va a utilizar esté estéril, ¿sí?, y si hay alguna duda o no del instrumental o de los equipos que se van a utilizar, se plantea en ese momento antes de hacer la incisión. ¿Está? Hay ciertas cirugías, como por ejemplo algunas cirugías traumatológicas, otras cirugías hepatobiliopancreáticas que requieren imágenes durante el procedimiento para chequear algunas cuestiones. Es importante tener en claro que uno va a tener disponibilidad de los equipos en quirófano para poder hacer las imágenes antes de hacer la incisión quirúrgica también. Bien, y por último, el tercer paso es el que se da antes de que el paciente salga del quirófano, o sea, una vez que ya terminó la cirugía. El objetivo de esto es trasladar toda la información de manera ordenada al equipo que va a continuar con la atención en el postoperatorio. ¿Qué es lo que va a hacer el enfermero? Que en general es él el que comanda todo el checklist. Va a confirmar verbalmente el nombre del procedimiento, el recuento de los instrumentos, lo que decíamos hoy, se va contando uno por uno gasas, agujas y otros descartables que se utilicen en la cirugía. Se etiquetan las muestras en voz alta, se pone el nombre del paciente y se asegura de que esas muestras lleguen al laboratorio. Parece algo obvio, pero les juro que no lo es y que genera muchos problemas a veces. Y si hubo algún problema con el instrumental o hay algo que hay que corregir o subsanar antes de una próxima cirugía que requiere ese instrumental, es el momento de también poder notificarlo, ¿sí? Cirugía, anestesia y enfermería conversan entre sí y trasladan cuáles son los aspectos críticos de la recuperación y el tratamiento de ese paciente, ¿sí? En el punto también en donde se decide como equipo en dónde el paciente va a transitar el postoperatorio inmediato, si es en la sala general o en cuidados críticos, ¿sí?
Bien, esta lista de verificación que se publicó en el 2008 se probó en en 8 países en total, ¿sí? Algunos países desarrollados, otros países en vías de desarrollo. ¿Y qué se obtuvo como resultado? ¿Por qué sabemos que está buena y que sirve? Porque generó una disminución en las tasas de infecciones de sitio quirúrgico a la mitad, prácticamente, de las infecciones. Disminución de la tasa de la mortalidad, casi que a la mitad también, bajó la mortalidad. Y aparte, todos los equipos que la usaron, la consideraron como fácil de usar, de completar, y consideraron también que generaba mejoras en la atención. Entonces, sin dudas, sostener una lista de verificación para algunos procesos, como para este, por ejemplo, ayuda mucho al equipo a simplificar el trabajo y a no olvidarse de cada uno de los puntos críticos que tiene que atravesar. Ahora ustedes se preguntarán cómo aplicamos esta teoría, y no solo esta, ¿sí? No solo del checklist prequirúrgico, por ahí yo les quiero mostrar un poco más cómo hacemos con el resto de las cosas que ustedes vienen charlando desde la teoría para implementarlas en un hospital, ¿sí? En un hospital público, en un hospital grande, en una provincia, en nuestro país. Primero les voy a presentar un poquito del hospital, probablemente algunos ya por las prácticas lo conocen, pero quiero mostrarles algunos números, y después vamos a ver cómo hacemos nosotros para implementar todas estas cosas. El Hospital Cuyen tiene 116 años de antigüedad, es un hospital de tercer nivel y de alta complejidad, y es el centro de referencia de todo lo que es el centro norte de la provincia. El área programática es aproximadamente 1.6 millones de habitantes. Es el hospital más grande de la provincia, ¿sí? Y de mayor complejidad también. Nosotros contamos con casi 2.000 empleados en el hospital, de los cuales 600 son profesionales, tenemos 22 salas de internación y un total de 320 camas, de las cuales 67 son camas críticas, incluyendo lo que sería neonatología, coronaria y terapia intensiva. Terapia intensiva es el servicio que más camas tiene, que son 34 en total. 67 críticas, 253 camas generales. En el quirófano se realizan aproximadamente entre 450 y 500 cirugías por mes, ¿sí? Cirugía cardíaca es el único centro público de toda la provincia que realiza, tenemos 12 cirugías cardíacas mensuales, tenemos entre 25 y 30 trasplantes renales por año, que es un número alto y que incluso el año pasado fue superado. La guardia atiende entre 250 y 300 pacientes por día, y tenemos aproximadamente entre 150 y 200 nacimientos por mes. Como ustedes podrán ver, son un montón de atenciones y de procesos que se dan todo el tiempo en el hospital. Entonces, ¿cómo hacemos para generar seguridad en un ambiente tan heterogéneo donde trabajan tantos profesionales, donde hay equipos tan grandes y que por ahí tienen también sus distintas formas de hacer las cosas? A través de los comités institucionales, ¿sí? Siempre los comités son equipos interdisciplinarios de personas que trabajan, que acompañan procesos, que toman decisiones y que ayudan a que todos los integrantes del proceso de salud para ese paciente puedan cumplir ciertas normas. Eso es un concepto general como para que ustedes lo entiendan. Entonces nosotros tenemos muchos comités institucionales en el hospital. Hoy vamos a hablar, les voy a contar un poquito del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, que es con quien, por ejemplo, trabajamos checklist prequirúrgico y todo lo que ustedes vieron, los 6 puntos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un comité de farmacia, tenemos comité de control de infecciones, docencia e investigación, bioética, ética de la investigación, cuidados paliativos perinatales. Todas las personas que forman parte de los distintos comités son empleados del hospital que trabajan en conjunto para lograr distintos objetivos, ¿sí? El comité, conceptualmente, un comité de calidad y seguridad es un equipo interdisciplinario que lo que hace es abordar e impulsar la mejora de los servicios en los establecimientos o redes asistenciales en los cuales se implementan, y es una herramienta estratégica, ¿sí? Para guiar y desarrollar la misión y la visión no solo del propio comité, sino del hospital en general, ¿sí? Y se centra fundamentalmente en las personas y en la salud de la población. En el momento en el cual nosotros fundamos el comité, yo ya estaba en la dirección del hospital, eso fue en el año 2022, dijimos, ¿cómo ordenamos todos los procesos que tenemos que atravesar en un hospital que tiene tantos años, donde se realizan todas estas prestaciones, donde hay equipos
tan heterogéneos para trabajar. Entonces, la forma que tuvimos de centrar todo esto fue, ok, trabajemos con los 6 objetivos internacionales de seguridad del paciente, que es lo que corresponde. Cuando empezamos a ver cada uno de esos objetivos, nos dimos cuenta de que ya lo estábamos haciendo, en cierta manera, de forma desordenada, ¿sí? Entonces, un poco lo que el comité permitió fue ordenar cada uno de estos procesos. En cuanto a por ejemplo, y son temas que ya ustedes los vienen charlando, incluso yo escuché algo de lo que hablaron hoy con Constanza, correcta identificación del paciente. Nosotros ya, desde hace aproximadamente 1 año, en el hospital, todos los pacientes tienen su pulsera de identificación. Parece algo simple, pero implementar eso para 320 camas es sumamente complejo, ¿sí? Hoy todos los pacientes tienen su pulsera de identificación. Comunicación efectiva es uno de los objetivos más difíciles de todo, ¿sí? Comunicar, porque es trascendental la forma en la cual el mensaje se envía y cómo se recibe. Esa es una de las cosas que todavía más nos cuesta trabajar. Seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Hoy hablaron un poco de eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los office de enfermería, afiches con los 10 correctos, los 10 pasos correctos para la preparación y la infusión de los medicamentos. Y ya a partir de la semana que viene vamos a implementar, que también algo hoy estuvieron charlando, unos chalecos especiales que van a utilizar los enfermeros que están preparando la medicación, ¿sí? Con un protocolo de uso para que quien prepare medicación no esté siendo molestado por nadie, ¿sí? Se trabajó mucho también, por ejemplo, sobre medicamentos LASA, que es algo que también de lo que estuvieron hablando. Cirugía segura, una intervención bastante exhaustiva, con la dirección, con el jefe de quirófano y con cada uno de los equipos para que los checklists estén hechos, completos, con letra legible y con una producción de resultados todos los meses. Nosotros tenemos uno que es muy parecido al de la OMS, no tiene prácticamente diferencias. Reducción del riesgo de infecciones, tenemos el Comité de Calidad y Seguridad trabaja muchísimo con el Comité de Control de Infecciones, que en el hospital es muy fuerte y se realizan muchísimas intervenciones todo el tiempo. Y la reducción de riesgo de daños por caídas, tenemos, por ejemplo, pulseras de colores que identifican a los pacientes de riesgo, se trabaja sobre rampas, sobre un montón de estrategias sobre incluso las barandas de las camas, la baranda de las camillas. O sea, son todas cosas que tal vez uno cuando va a visitar el hospital o lo ve de afuera no se da cuenta, pero que son cosas que se hacen todo el tiempo y todos los días. El año pasado hubo desde el Ministerio de Salud, hay una Dirección Provincial de Calidad y Seguridad que planteó para todos los hospitales de tercer nivel y algunos de segundo un premio a la calidad que permite alcanzar certificaciones, ¿sí? Nosotros no lo habíamos hecho nunca como hospital, creíamos que era algo sumamente difícil, más para un hospital que tiene estructura, que tiene 120 años, imagínense lo difícil que es poder brindar seguridad en una estructura así, y a pesar de eso nos sumamos al premio y el premio tenía 3 categorías, categoría inicial, categoría intermedia y la categoría más alta. Y nosotros, al ser la primera presentación, ya llegamos, digamos, a la categoría intermedia, lo cual es un montón, ¿sí? Uno primero tiene la básica, después tiene la intermedia y posteriormente la categoría alta de hospitales comprometidos con la calidad. O sea que estamos dando pasos que son buenos, que son difíciles siempre, pero que nos ayudan a mejorar todos los días, ¿sí? Y algo más que les quería comentar respecto a los objetivos y algunas de las acciones activas que estamos haciendo en el hospital son 2 tipos de reportes. Por un lado, tenemos un QR de satisfacción del usuario, donde cada persona que va al hospital, sea recibir la atención que sea, tanto una persona como el familiar, accede al QR, hace un reporte y nosotros lo leemos todas las semanas, hacemos un análisis de eso y vamos viendo cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos que la comunidad tiene para decir del hospital y de la atención que recibió. Y por otro lado también tenemos implementado, ya esto sí hace aproximadamente unos 5 o 6 meses, el QR de eventos adversos, que es lo que le contaba a Constanza. Y algo que es muy importante, que ella dijo y lo repitió un montón de veces, es en el momento de comunicar todas estas decisiones, que el personal entienda que no son punitivas, ¿sí? El reporte de eventos adversos, que puede ser un error en medicación, que puede ser algún laboratorio que no se vio, o que puede ser cualquier evento que nosotros consideremos que pueda perjudicar al paciente, nada de eso se vincula a que alguien va a ser sancionado. Lo que hace el comité con esa información es analizarla de manera privada y generar estrategias para acompañar a los servicios y generar todos los cambios que sean necesarios para que esos eventos adversos no vuelvan a suceder, ¿sí? Pero
que las acciones que toman los comités de calidad no son punitivas, es el primer mensaje que tenemos que mandarle al equipo de salud, porque si no, no generamos ningún cambio. Todo esto tiene como objetivo final el cambio de cultura, ¿sí? Y si entendemos que va a haber un castigo atrás de un error, es algo que no va a funcionar. Y por último, los que les quería mostrar, sobre todo porque hoy les mencioné la importancia de los indicadores, de poder medir resultados y tomar decisiones, y un poco vinculado al quirófano, cómo abordamos nosotros en este momento un problema complejo que teníamos en traumatología. Este trabajo es un trabajo que se realizó en conjunto con el Comité de Control de Infecciones y que presentamos en el primer Congreso de Calidad y Seguridad que se hizo en Buenos Aires, ¿sí? Hace 2 años. Nosotros en traumatología estábamos teniendo en ese momento, que fue en el año 2022, altas tasas de infección en pacientes que tenían, por un lado, reemplazos totales de cadera, ¿sí? Fíjense que en ese momento una tasa del 35% es una tasa súper alta que está muy por fuera de los estándares que tenemos nacionales e internacionales también. Nosotros, digamos, lo que es a nivel local, seguimos el programa VIDA, así que es quien da las tasas nacionales o las medias nacionales, estamos muy por encima de eso. Y por otro lado, no solo por los reemplazos de cadera, sino que también teníamos infecciones asociadas a material de osteosíntesis, ¿sí? Un material de osteosíntesis son habitualmente, se los explico en líneas generales por si es algo que todavía no lo vieron, no lo estudiaron, es cuando se colocan, por ejemplo, clavos endomedulares, placas, tornillos en fracturas complejas, ¿sí? Tanto en los reemplazos de cadera como en este tipo de cirugías teníamos muchas infecciones. En las infecciones a material de osteosíntesis lo que podíamos ver es que la mayoría de las veces eran infecciones precoces, que se producían los primeros días después de la cirugía, por lo cual estaban altamente vinculados al procedimiento quirúrgico y a la estancia hospitalaria, si no era algo que venía de la casa. Y por otro lado, si ustedes ven este gráfico de torta, la mayoría de los pacientes tenían gérmenes multiresistentes, ¿sí? Bacilos gram negativos multiresistentes. Y esas bacterias son propias del ámbito hospitalario, ¿está? Entonces, eso complejizaba aún más la situación. El promedio de edad de pacientes son 38 años. En general son pacientes jóvenes que tienen accidente de tránsito o algún tipo de lesión de ese tipo y estábamos teniendo estas tasas que realmente eran preocupantes. Entonces, ¿qué decidimos hacer en ese momento? Primero, hacer una reunión interdisciplinaria con todo el equipo de salud, no solamente con los traumatólogos, sino con los propios comités, esterilización, personal del quirófano, farmacia, siempre la dirección del hospital acompañando estos procesos con el consejo de administración, microbiología, e identificar cuáles eran los problemas que estábamos teniendo para tener estas tasas de infección tan largas. ¿Y qué fue lo que pudimos identificar? Por un lado, que la preparación prequirúrgica era inadecuada, que la estancia prequirúrgica de los pacientes era sumamente prolongada por distintos motivos. Había pacientes que estaban entre 7 y 14 días internados esperando realizarse una cirugía. Sospechábamos que por cuestiones de higiene ambiental los pacientes ya se colonizaban antes de la cirugía con gérmenes intrahospitalarios, que es algo que sucede por organismos multiresistentes. Y aparte había múltiples curaciones de esas heridas quirúrgicas por los distintos equipos que lo iban a ver. Iba a haber traumatología lo curaba, iba a clínica lo curaba, iba a infecto lo curaba, entonces una herida que se abría 2, 3 veces por día hasta 4. ¿Cuál fue el objetivo que nos planteamos? Disminuir las tasas de estas infecciones a la mitad y poder sostenerlo en el tiempo. Y que, por supuesto, las infecciones dejen de ser de las que se iban a presentar, porque las infecciones iban a seguir siendo, que no sean secundarias de organismos multiresistentes, ¿sí? Entonces, entendimos que teníamos que realizar medidas, tanto en el tiempo preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. ¿Qué fue lo que hicimos en ese momento? Fíjense, implementamos un paquete de medidas quirúrgicas que empezaba con en el preoperatorio con el paciente internado en la sala esperando la cirugía. En ese momento implementamos un checklist que no es el de la OMS que ustedes están viendo, es el que se hacía en el quirófano, de la puerta del quirófano para adentro, sino que nosotros hicimos un checklist previo para acompañar esos días de internación antes de que la cirugía suceda, que es un checklist que hoy sigue funcionando y se sigue utilizando, ¿sí? En la sala de trauma para estos pacientes. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero veíamos si esos pacientes tenían alguna colonización de algún germen, ¿sí? Sobre todo Staphylococcus aureus, y factor de riesgo para algún bacilo multiresistente. Eso es
muy específico, no vale la pena que lo desarrolle ahora, pero para que ustedes entiendan. Primero buscábamos si había colonización por gérmenes, que sería importante hacer profilaxis después. Por otro lado, la preparación prequirúrgica, ¿sí? De colonizar a todos los pacientes, ¿sí? Sobre todo para estafilococo, la profilaxis antitetánica, que estén correctamente colocadas. Utilizamos QRs también para que los pacientes hagan su propio baño prequirúrgico correcto previo al que se realiza después, para que toda la vestimenta que brinda enfermería sea la correcta. Entonces, todo ese tiempo nos permitía que el paciente esté preparado adecuadamente para el procedimiento quirúrgico. Una vez que entraban a quirófano, se hacía el checklist que ya estuvimos desarrollando recién. La profilaxis antibiótica que se realizaba en ese momento dependía estrictamente de todos los que yo les mencioné previamente, ¿sí? Si necesitaban o no algún ajuste especial por las colonizaciones que se podían detectar o no en ese paciente, o si era una profilaxis habitual para todos. Y en el postoperatorio se implementaron medidas de cambio en el cuidado y seguimiento de las heridas, porque se conformó un equipo interdisciplinario para la curación y la evaluación de la herida, que iba una sola vez por día y la curaban todos juntos, ¿sí? Clínica médica, traumatología, infectología, enfermería, todos en conjunto iban, evaluaban la herida, se curaba la herida y se tapaba. ¿Qué resultados tuvimos? Por un lado, fíjense que nosotros lo habíamos explicado, lo aplicamos en el mes de noviembre. Primero tuvimos, ahí la tasa estaba del 6% de infecciones, esto sería la osteosíntesis. Subió inicialmente y después comenzó a bajar, ¿sí? Tuvimos algunos picos de ascenso y descenso en el mes de marzo, ya a 3 meses de implementarlo llegamos a tasa 0 y después la tasa volvió a subir, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué dijimos? Evidentemente, si bien mucho de lo que ya implementamos sirve, hay algo más que está sucediendo que no estamos viendo. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Nuevamente, reuniones interdisciplinarias, diseño de nuevas estrategias. Empezamos a revisar más la higiene ambiental de las habitaciones de los pacientes, ¿sí? Empezamos a implementar paños de uso único para limpiar las habitaciones. Y lo que se empezó a hacer es, aquellos pacientes que estaban colonizados, se los aislaba en cohorte, ¿sí? Se los iba poniendo en habitación según las colonizaciones. Sumado a esto, todo el equipo entró a quirófano, se revisaron de nuevo todos los procesos que se llevan adelante en quirófano y, por otra parte, también tuvimos la posibilidad de extender el parte quirúrgico, ¿sí? Que los pacientes se operen más cantidad de pacientes para que la estancia hospitalaria prequirúrgica sea más cortita. Con todas esas medidas, 4 meses después llegamos a tasa 0 de infecciones, ¿sí? Fíjense que durante este proceso, las infecciones por reemplazo reemplazo total de cadera precoces bajaron un 83%, que es un montón, y la tasa de infección de material de osteosíntesis bajó un 42%, ¿sí? Todo en todo este camino. Evitamos 763 días de internación excesiva y no tuvimos más gérmenes multiresistentes, que eso también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un germen que no es multiresistente, si bien puede hace unos días de tratamiento endovenoso, después se va con tratamiento viral a su casa. Reducimos muchísimo la estancia intrahospitalaria, ¿sí? Muy cortito porque no me quiero extender mucho, sé que ya es tarde, pero fíjense cómo la línea azul lo que muestra es cómo bajamos el consumo de antibióticos restringidos, ¿sí? De uso restringido son antibióticos que se usan para gérmenes multiresistentes, ¿sí? Antibióticos especiales. Fíjense, por otro lado, la línea roja marca los millones de pesos que gastamos. Cómo empezamos en 17.3 millones, ¿sí? En enero-marzo del 2022, acá fue el pico que les mostré, y cómo bajamos a 5, una tercera parte de lo que veníamos gastando en antibióticos, ¿sí? Con todas estas medidas, que claramente son mucho más económicas y que son mejores para todos. Y cómo también bajaron las muestras clínicas con gérmenes multiresistentes a lo largo del tiempo. Entonces, menos días de internación y menos complicaciones asociadas a la estancia hospitalaria, menos uso de recursos y material humano en detrimento de otras actividades asistenciales, menos colonizaciones y menos infecciones, menos gastos económicos y más salud mental también y bienestar para los pacientes. Y eso es todo lo que quería mostrarles hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar?
¿Está todo claro? Amanda, la Sí. verdad que agradecerte porque, bueno, compartir este trabajo que compartiste, los 4 ejes que marcaste principales, la información que les brindó este estudio, la verdad que muy bueno. También resaltar que, bueno, hablábamos la semana pasada de la lista de verificación y más la parte teórica me hice cargo yo y vos la pudiste llevar a cabo en el hospital, cada uno de los pasos. La verdad que muchísimas gracias. Y sobre todo resaltar esto, la importancia de que cada institución tenga un comité institucional, eh, porque las instituciones deben tener diferentes comités, porque es como vos decías, el trabajo lo veníamos haciendo, pero el comité lo organizó. Exactamente. El trabajo ese es más organizado porque es protocolizado. Y un detalle no Listo. menor, que no lo dije, pero que creo que es re importante, es que si bien yo un poco fundé el comité y obviamente que encabezo el comité, la coordinadora y la persona más activa del comité es una psicóloga. Mirá, Y lo que nos ayuda en esto, ¿no? De la comunicación efectiva y de cómo llegar a los equipos y de cómo acompañar los procesos de entender qué es lo que estamos haciendo mal y que es fundamental. Entonces, realmente la interdisciplina en esto es sumamente importante. Hoy es una figura es- estratégica en el comité, digamos, para que eso funcione. mismo te iba a decir, que los comités deben ser interdisciplinarios, porque si no tenemos por ahí una sola visión, Tal cual. que sean solo médicos o solo psicólogos, enfermeros, la profesión que sea, pero por ahí la visión es única. Entonces, al ser interdisciplinario, suma muchísimo. Tal Y cual. felicitarlo al Hospital Cuyen por esta certificación con categoría intermedia, que es un avance tremendo en lo que es en Muchísimo. la salud en Santa Fe, y sobre todo es un paso enorme para el hospital, para los profesionales y no profesionales del hospital, y sobre todo, y aunque no lo vean, para los pacientes. Seguro. Sin dudas. Sí, la Así verdad que que es lo es. muchísimas gracias. No, muchas gracias a Estuvo ustedes por divina la invitarme. exposición. Bueno, Chicos, ¿alguna consulta que le quieran hacer a Amanda? Son callados los chicos. sí, pero bueno, va a estar ahí a disposición, sino también la diapo y seguro un mail por si hay algo que quieran consultar también. Pero bueno, ya está bueno por ahí que hayan escuchado esa parte para que cuando la próxima vez que vayan, seguramente algunos ya fue al hospital o van a ir, empiecen a prestar atención a estas pequeñas cosas que van sucediendo y que para nosotros son muy importantes. Siempre todo esto tiene que estar muy acompañado desde la gestión, desde la dirección del hospital. Tiene que ser eh, el motor de todos estos cambios, digamos. Si no hay una dirección que esté comprometida a que todo esto suceda, es sumamente difícil. Así que bueno, y esto de que todo tiene que ser, nada puede depender de las personas. Tenemos que generar cambios y procesos en los cuales el día que nosotros no estemos, las cosas sigan funcionando y que se tomen como propias del hospital, ¿no? Y del sistema. Así que bueno, nada, la próxima vez que vayan al hospital los invito a que puedan ir observando cada una de estas cosas, aparte de lo que van a ver con las prácticas. Sí, exactamente. Eso les decía yo a los chicos la semana pasada, cuando uno está inmerso en esto de lo que es la seguridad y calidad del paciente, eh, entra a una institución de salud con otra mirada, desde ver el mínimo detalle de cómo está marcada la salida de emergencia, si está en todos lados marcado o no, cómo está puesto el matafuego, si es un riesgo de que se caiga y produzca un accidente, todo. Tal Es cual. un cambio cultural, y también le decía a los chicos que los cambios culturales y sobre todo estos llevan años, pero Sí, que sí. Santa Fe debía empezar a hacerlo, y la semana pasada les comentaba algo de esto de la certificación del CUYEM,
como también lo hizo el Iturraspe y el Hospital de Niños. Entonces que Santa Fe está apostando a la seguridad y la calidad del paciente, que no es un dato menor. No, y en cada uno de los espacios, así que creo que es sumamente enriquecedor, sobre todo por nuestros pacientes. Exactamente. Muchísimas gracias, Amanda. Gracias a vos. Gracias, chicos. Por favor, anótense en el chat para la asistencia. Y bueno, el jueves que viene se encuentran con Fabián Vítolo. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.